Hoy con el profesor Claudio Astudillo tenemos el agrado de empezar la primera charla de investigación de esta serie de charlas de investigación que seguirán durante todo el semestre. Y yo en particular aprovecharé de presentar un proyecto que estoy liderando desde el año pasado sobre evaluación de las multivulnerabilidades del patrimonio construido de la Chimba en Santiago ante multiamenazas. Como le han comentado en la clase magistrales sus profesores y profesores, el título de un proyecto de investigación es como el resumen del proyecto, es decir, cada palabra tiene un peso específico y con este título lo que se quiere expresar es un proyecto, presentar, es un proyecto que realizará la evaluación, es decir, el análisis, identificación de las multivulnerabilidades, es decir, obviamente más de una vulnerabilidad del patrimonio construido de la Chimba. Patrimonio construido es un conjunto de construcciones, de edificios que tiene valor patrimonial y pueden ser construcciones que sean reconocidas y también protegidas legalmente por medio, por ejemplo, de la ley de monumento nacionale, porque, no sé, monumento histórico, zona típica, pero también en esta investigación se analiza también todo el conjunto de edificios que mantiene y tiene este valor patrimonial y también no es protegido y reconocido a nivel legal y se evalúan estas vulnerabilidades frente a multi-amenazas. Antes, amenaza sísmica, incendio, remoción en masa y inundación. Obviamente yo no le voy a presentar el proyecto completo, voy a presentar una pequeña parte de este proyecto, pero aprovecho de resumir la investigación específica que le presentaré en qué marco se desarrolla. El proyecto núcleo es un proyecto que se define así porque involucra más facultades de la misma universidad, la Facultad de Arquitectura, Ingeniería y Economía en Negocio, involucra 7 investigadores, varios estudiantes de práctica de arquitectura, por lo tanto estudiantes de pregrado, como estudiantes de título de ingeniería, que han trabajado y siguen trabajando en este proyecto. El Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres, SIGIDEM, y 3 instituciones públicas. ¿Por qué? Porque es un proyecto que es aplicado, es decir, los resultados serán parte de lo que será la actualización del plan regulador general de la Comuna de Recoleta, que está actualizando su plan regulador. Por lo tanto, las instituzioni involucrate sono il Consejo del Monumento Nacional, la Compañía de Bombero Esmeralda y, obviamente, la Municipalidad de Recoleta. Aquí rápidamente le quiero mostrar los investigadores que están involucrados en el proyecto. Por la Facultad de Arquitectura, la profesora Francisca Pimentel y Pilar Baquedano y yo. Para la Facultad de Ingeniería, Mauricio Toledo, Irene del Rosario, Víctor Hugo. Y para la Facultad de Economía y Negocio, Diego Vázquez. Aquí en general, esos son las diferentes aristas que estamos llevando adelante, que seguiremos desarrollando en estos años. Empezamos en el 2024, seguimos este año y tenemos otro año de investigación en el 2026. Lo que le voy a presentar hoy es, como le decía, una pequeña parte al interior de este proyecto que es relacionada a la captura de parámetros de vulnerabilidad sísmica con inteligencia artificial. Y para realizar esta presentación tomo come referencia un articolo che con Mauricio e Costanza inviamo al SAC 2025, che è una conferenza internazionale specialista in analisi strutturale di edificio storico. È un abstract che ha sido aceptado, ora il paper completo è bajo de revisión. È una conferencia che pubblica su acta en Scopus. Por lo tanto, la revisión del artículo es por pares, ciego, y son entre 2 y 3 revisores. Lo que le quiero mostrar con este abstract, que son, como le decían sus profesores también en la charla magistral, un número de palabras bien definido. Por ejemplo, nosotros teníamos un máximo de 250 y llegamos a 235 palabras. Pero la estructura de este abstract sigue exactamente lo que mostraron sus profesores durante la
charla magistrales, es decir, el inicio del abstract es el contexto. Bueno, antes de todo, en realidad, el título es, como le decía, esta pequeña parte de una gran investigación que es sobre un análisis preliminar de la vulnerabilidad sísmica del centro urbano histórico usando inteligencia artificial. Está aplicado a un caso de estudio, que es el caso de estudio del barrio de la Cimma en Santiago. Bueno, l'abstract empieza con el contexto obviamente lo de la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en entornos patrimoniales urbanos, que es fundamental para reducir el riesgo y fortalecer la resiliencia de comunidades expuestas, especialmente en regiones que son sísmicamente activas y que tienen un gran patrimonio construido, como Italia, Chile y Portugal. Con respecto al problema, sin embargo, esta evaluación de vulnerabilidad sísmica ha sido ampliamente realizada hasta ahora por medio de métodos basados en índice de vulnerabilidad. Estos métodos se llaman BIM, han sido ampliamente utilizados para realizar evaluación de vulnerabilidad sísmica, pero presentan un gran límite, es decir, presentan una alta sensibilidad a la incertidumbre. Y esto obviamente puede eh, generar imprecisiones y errores debido tanto a la recolección como a la georreferenciación como al procesamiento de datos. Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia y confiabilidad de estos métodos y el estudio propone una metodología híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque è una metodología que integra el método de índice de vulnerabilidad, que normalmente se define método empírico, con un algoritmo de clasificación automático basado en inteligencia artificial que permite optimizar la recolección de los parámetros clave de la vulnerabilidad sísmica a través de un análisis automático de imágenes de fachada y cubiertas. La metodología. La propuesta aplica preliminarmente esta metodología a 4 de los 14 parámetros de vulnerabilidad. ¿Por qué solo 4? Porque se consideraron como primera aplicación solo los parámetros que pueden ser levantados sin acceder directamente a la vivienda. Y estos parámetros son el número de piso, posición y alineación del edificio en la manzana urbana, la configuración en planta y la presencia de elementos no estructurales. La metodología se emplea en una muestra de más de 700 estructuras históricas y este proceso automatizado permitió reducir significativamente los tiempos de evaluación y los márgenes de error. En particular, los resultados evidencian una alta precisión del modelo de clasificación, con un valor promedio que va de 0,95. Una alta precisión o una buena precisión es superior a los 0,75, entonces 0,95 de 1 es muy alta la precisión. Eso en la mayoría de los parámetros, de estos 4 en 3. Sin embargo, solo en el parámetro 14 se presenta un rendimiento más bajo, igualmente bueno, ya que igual a 0,89,66, cioè 0,8966, y detectamos que eso fue influido principalmente por la presencia de grafitos en la fachada. Em, Entrenamos por eso imágenes libres de grafito que han mostrado una mejora del 1 o 2% en el desempeño, por lo tanto ya llegamos a un valor de 0,9. Estos resultados destacan que la aplicación de técnicas de procesamiento e integración de inteligencia artificial complementaria a metodología existente è robusta y permite mejorar la evaluación de riesgo en contextos patrimoniales. Aquí le voy a mostrar información específica. Este es nuestro perímetro. Esta es la Cimba, va desde calle Slack a Pio Nono con Santa María, obviamente siguiendo el borde del Cerro San Cristóbal hasta Avenida La Paz.
Aquí en estos dos mapas detectamos los edificios según materialidad y según periodo de construcción. Desde ello, para individuar nuestra muestra, entonces los edificios que consideramos patrimonio construido de la Cimba, definimos lo en albañería simple, construido antes del 1930, es decir, antes de la norma sísmica vigente, y a esto aplicamos un conjunto un mapa, un layer que detecta valores y atributos patrimoniales, aquí es muy resumido, que son referenciados a lo que son el eje comercial, el puente Calicanto, el Camino Real y Avenida Recoleta, la influencia della ordine religiosa como la dominicana, la franciscana, la presencia de infraestructura de salud y cementerio y el primer desarrollo residencial multicultural. Bueno, esto fue un layer que aplicamos al conjunto de edificios anteriores para definir cuáles son esos edificios de albañería simple con valores patrimoniales, un total de 765 edificios, que son lo que nosotros hemos analizado. La evaluación de la vulnerabilidad sísmica con el método BIM parte de la realidad física con el levantamiento de la que es la manzana urbana y la identificación de la unidad estructurale de albañería simple, la aplicación de un modelo cinemático simplificado que permite detectar un modo de falla locale en estructuras que son de fachada continua. Aquí aplicamos el modelo semántico de los 14 parámetros de vulnerabilidad sísmica que ahora voy a explicar en detalle, que permiten a nivel estadístico definir un índice de vulnerabilidad por cada estructura. Aquí en detalle son los 14 parámetros. Pueden ver que son muy variados, van de la característica del sistema sismo resistente a la calidad del sistema estructural, a la resistencia convencional, la distancia entre paredes. El P5 es uno de los parámetros que evaluamos, el número de piso. El P7 es otro parámetro que podemos evaluar desde el exterior, la posición del edificio en la agregación, si es final, pareado, de esquina. La configuración en planta, otro parámetro que evaluamos, y otro parámetro, el último, es la presencia de elementos. ¿Y cuáles elementos estructurales? Bueno, a este contexto aplicamos inteligencia artificial, es decir, la realidad física a la cual aplicamos este modelo semántico. De estos 14 parámetros detectamos los cuatro que permitían ser levantados sin acceder a la edificación, con foto tanto de fachada que de cubierta. Los parámetros evaluados con inteligencia artificial son estos cuatro: número de piso, posición de la manzana urbana, configuración en planta y presencia de elementos no estructurales. Y bueno, y aquí el resumen del trabajo realizado con inteligencia artificial. De esta realidad física se realizaron foto de fachada y de techumbre, se aplicó un algoritmo automático de clasificación. La imagen tomada, tanto de fachada como de cubierta, fueron transformadas en datos procesables mediante rede neuronal. Nosotros seleccionamos la que tuvo mejor resultado, que es esta ResNet 111, y técnica de aumento de datos, es decir, de una foto logramos aumentarla de 9 veces con esta técnica de aumento de datos. No puedo entrar en detalle porque si no me va a demorar mucho. Con esta imagen y con el clasificador automático della rete neuronale pudimos automáticamente desde el algoritmo obtener por cada parámetro clases de vulnerabilidad sísmica, es decir, por ejemplo, número de piso, la clase van de A a D, donde A es la menos vulnerable, un piso, a D más vulnerable, donde tenemos torre. Lo mismo por posición en la manzana urbana, por ejemplo, considerando que sea de esquina, final o intrapuesta entre otro edificio, la clase de vulnerabilidad cambia. Esto con la configuración en planta, más si la estructura es regular, obviamente tiene una clase de vulnerabilidad más baja, más irregular es y más alta es la clase de vulnerabilidad relacionada a la configuración en planta. Y bueno, aquí tenemos los resultados, los criterios de clasificación por cada parámetro. Por ejemplo, número de piso, tenemos la clase A. Esto es como entrenamos el algoritmo con 1242 fotos que muestran la tipología de un piso, la clase B que muestran
de dos pisos y aquí tenemos una matriz de confusión acumulada que permite definir por cada parámetro, la precisión. Este MAP es la precisión media de clasificación y es muy alta, porque casi uno es un 100% de precisión, más de 0,75 una muy buena precisión. Aquí en la matriz de confusión acumulada tenemos la clasificación real y la clasificación predicida, y en la diagonal de esta matriz se muestra la que fueron correctamente clasificadas. Entonces el número de la equivocada, está en rosado, es muy bajo con respecto a la correctamente clasificada. Lo mismo para el otro parámetro, el parámetro 7. Aquí tenemos otra foto que muestra el criterio de clasificación automatizado con el cual entrenamos el algoritmo, y aquí la matriz de confusión acumulada, donde igualmente podemos encontrar una precisión media de 0,94, igual muy buena. Aquí esta fue la mejor, casi logramos en el parámetro P8 a llegar a un 100% de precisión, con una precisión media de 0,97, y finalmente, como le decía, en el parámetro 14, con la presenza de elementos no estructurales, una precisión del 0,90, 0,89, debido principalmente a la presencia de grafito. Aquí termino la presentación, espero que haya sido bastante claro, igual estoy disponible a cualquier pregunta. Gracias. Hoy con el profesor de ingeniería. Y seguimos con la presentación de la investigación del profesor Claudio Astudillo sobre exploraciones metalingüística para la comunicación del daño ambiental. Hola a todas y todos, mi nombre es Claudio Estudillo y a continuación presentaré parte de una investigación que se denominó Visiones oraculares, exploraciones metalingüísticas para la comunicación del daño ambiental, que formó parte de la tesis para optar al grado de magíster en ciencia del diseño en la Universidad Adolfo Ibáñez hace un tiempo. Esta investigación se focalizaba en los conflictos ambientales y en el problema lingüístico que tiene relación con ellos, conflictos ambientales y socioambientales en particular, que están bien investigados, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que aborda esta discrepancia entre los actores de la sociedad civil, el Estado y el empresariado, conflictos que son crecientes, particularmente en una economía extractiva como la chilena, cuya institucionalidad presenta los daños a la comunidad de dos formas. Una es la preventiva, a través del Servicio de Evaluación Ambiental y su herramienta, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Preventivo en el sentido de que el titular debe presentar un proyecto y antes de que se ejecute declarar cuáles son los impactos posibles o futuros. Y también la institucionalidad ambiental presenta un sistema sancionatorio a través del sistema integrado de fiscalizaciones ambientales que lleva adelante la Superintendencia de Medio Ambiente, en donde ya en su ejecución el titular es fiscalizado y multado en caso de que infrinja alguna de las normativas. Estas plataformas, a pesar de que disponibles, un gran logro y hazaña frente al contexto latinoamericano en particular, donde no es consultable dicha información, presenta problemáticas. Una de ellas es la envergadura documental. Solo el documento final de las aprobaciones de un EIA, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental, tiene de 100 a 300 páginas en promedio, pero en un expediente que tiene miles de hojas que forman parte del estudio completo, de manera que aunque sea accesible, poder leerlo resulta complejo. Y una vez que podamos acceder y leerlos, el lenguaje en que se presenta el daño ambiental suele estar cooptado por uno de tipo científico, en donde hay datos, decretos que difícilmente serían entendibles por cualquiera. De manera que hay una paradoja, ¿no? La paradoja de la accesibilidad. Si bien es posible entrar y leer esto, podría no alcanzar a leer todo y ni siquiera entenderlo. Entonces, la investigación se pregunta, ¿cómo una nueva estructura lingüística, asumiendo que hay un problema lingüístico, basado en datos científicos, puede ayudar a configurar una experiencia que permita entender de modo diferente y sensible el daño ambiental? Y otra pregunta que
asume la investigación es posible desarrollar un marco metodológico con inteligencia artificial para obtener los distintos componentes de dicha experiencia. Ya voy a explicar por qué asoma la inteligencia artificial de interés acá. Si se propone un giro lingüístico, inicialmente se hablaba en esta investigación acerca de la poesía, y por tres razones en particular. Es un tipo de género y un lenguaje diametralmente opuesto a los científicos. No se relaciona con él, parecieran completamente divergentes, a pesar de que en su origen, por ejemplo, en la antigua Grecia, tenían puntos en común. En segundo lugar, porque es un género que fue creado para comunicar emociones. Y cuando estamos hablando de daño ambiental, entendemos que necesitamos comunicar emocionando y no solamente revelar datos como lo está haciendo la documentación científica. Y, muy importante, por raro que parezca, la poesía tiene una estructura. Y a diferencia de otros géneros literarios, es una estructura que uno puede trabajar y manipular. Los trabajos sobre estructuras lingüísticas tienen larga data. Algunos ejemplos de ellos fueron ejercicios de un movimiento que se denominó Oulipo en los años 60, que trabajaba con sistemas reglados en donde rechazaban la creatividad como única fuente de inspiración para escribir, perdón, y estaban sujetos, por decirlo así, a la parametrización de la escritura para explorar los resultados posibles. Kenneth Goldsmith, que fue, o que es, perdón, uno de los teóricos de la escritura no creativa en la actualidad, habla acerca de esto y piensa en el escritor como, en vez de ser una caja negra, creativa y muchas veces frustrada, como la hemos visto, por ejemplo, en películas o cosas así, él lo piensa como un nuevo administrador y manipulador de datos en un espacio digital que requiere de nuevas habilidades y que requiere además de nuevas comprensiones de lenguajes distintos que van variando en un entorno digital al cual pertenecen, por ejemplo, la información ambiental que describíamos anteriormente. Parte de la investigación también piensa en que este lenguaje, esta manera de escribir o de reescribir aquello también debiese ser audible. Por lo tanto, resultan de interés autores como Brandon Lavelle, a través de libros como Agencia Sónica, donde describe precisamente el sonido como con capacidad de agencia de poder provocar otras relaciones con información, relaciones como participación afectiva y no solo efectiva, y atención comprometida, donde la escucha nos pone en otra condición respecto a lo que oímos. La investigación también asume la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial, porque si estamos hablando de un entorno digital, de manipulación de datos, de comprensión de entornos digitales, pareciera ser lo que más se habla en la actualidad y que ofrece varias complejidades, ¿no? La complejidad de la verdad y de lo que no es cierto, aquello que vemos a nuestro alrededor, pero que no necesariamente está ocurriendo, como también las complejidades climáticas, ¿no? Curiosamente, la inteligencia artificial ofrece muchas dificultades para el consumo de agua, particularmente en países como el nuestro, en donde ha habido conflictos muy grandes respecto a la ubicación de los data centers, que son estas nuevas arquitecturas para poder enfriar y procesar datos, temática de la cual se va a presentar el pabellón chileno en la Bienal de Venecia. Entonces, ofrece dificultades, pero también ofrece posibilidades, porque es uno de los sistemas que mejor permite el procesamiento y administración de datos, de manera que asoma de interés de qué manera serían conciliables ambas dicotomías. Y por supuesto, la inteligencia artificial, al igual que muchos otros sistemas eh, derivados de lo computacional, están mediados por lenguaje. Y si la pregunta original de la investigación habla acerca del lenguaje, aquí hay una posibilidad abierta, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo metodológico y de prototipo, la propuesta busca sacar la información que está atrapada en un documento científico, extirparla de allí y llevarla a una experiencia que tiene cuatro componentes, ¿no? El primero de ellos, esta voz o vocalización poética derivada de esta reinterpretación de un documento científico específico, el cual a través de estas técnicas de inteligencia artificial busca darle una nueva lectura a una nueva audiencia. También la exploración de sonido, ya no solamente voz, sino la ambientación con los ruidos de los procesos que según los entienda esta inteligencia artificial. También imagen,
a través de un proceso paralelo que busca buscar evidencias de los casos que se aborden y que se exploren para poder entender esta evidencia como un correlato, un relato paralelo, a lo audible y a lo textual, y junto con un objeto, ¿no? Que busca tratar de espacializar la experiencia a través de un objeto más performativo que genere a través de su interacción otro tipo de experiencia. El método o la metodología supone una serie de pasos desde la elección del área de conflicto medioambiental para la elección de un caso, la obtención de ese documento científico en la institucionalidad ambiental, el cual va a ser procesado a través de distintas técnicas, la obtención de los insumos narrativos para poder explorar las reinterpretaciones desde esta perspectiva, para también obtener el sonido, el trabajo con la evidencia de prensa, así como aparecen descritos en las otras páginas. Entonces, el proceso, desde el punto de vista genérico, busca identificar un caso. El caso explorado acá tiene que ver con la salmonera, y a través de un proceso de text mining se logra obtener un insumo narrativo, que es una expresión originaria que habla acerca de los desechos orgánicos presentes en este tipo de industria. Esa expresión obtenida de aquí es introducida en una especie de máquina iterativa en donde se trabaja con la estructura de la poesía a través del tipo de poesía, el número de estrofa, el tipo de estrofa y la métrica del verso, para poder ir generando distintos resultados, distintas iteraciones en la medida de que uno va variando cada uno de esos parámetros. Resultados obtenidos de un documento ambiental en cuestión. Luego, a través del procesamiento con cuadernillo de Google Colab, en donde se ejecutan scripts, es posible que esas iteraciones poéticas escritas pasen a voz, también pasen a sonido, sean reinterpretadas por las guías, y en paralelo, las imágenes de evidencia de prensa, mediante el procesamiento con Runaway, que es uno de los inteligencia artificial con mayor sofisticación en la actualidad respecto a la generación de video, puedan transformar estos vestigios visuales, gráficos que están presentes en la prensa en clip de video que formen parte de la experiencia espacial luego, ¿no? Cada una de estas imágenes que aparecen en pantalla son obtenidas desde imágenes estáticas presentes en la prensa, constatables y verificables. Para poder espacializar esto en una experiencia, se busca tratar de también de reentender algo que está presente también en la institucionalidad ambiental, en los documentos que se postulan por estos titulares, que son los elementos que participan en el daño. Por ejemplo, la industria salmonera que antes describíamos, presenta con mucha fascinación, como una hazaña técnica e ingenieril, todos los elementos que muelen el pescado. Y de hecho la estética con que se publicitan resulta muy, muy curiosa por esto, ¿no? Porque aparece con mucha sofisticación. De manera que pareció interesante para esta investigación que dichos objetos que participan directamente del daño fueran reinterpretados también para transformarlos casi como si fueran objetos de arte expositivos. Se exploraron a través de prototipos y se determinó una configuración espacial modular que pudiera estar presente en un lugar, donde constara de este elemento físico, los elementos audibles y los elementos visibles, con ciertos dispositivos de Arduino que generan algún grado de interactividad y que pudieran reproducir los resultados obtenidos de los insumos anteriormente descritos. Para espacializar esto también se trató de pensar en la experiencia situada, ¿no? Y en el montaje. Y se llegó al Palacio Cauciño, un lugar patrimonial existente en la comuna de Santiago, que usualmente es visitado y publicitado desde el lujo que se vivió en cierta época, pero que para los conflictos socioambientales actuales de Chile ofrecen mucho interés. Resulta que Isidora Goyenechea fue, por ejemplo, la primera mujer en introducir huevos de salmón para poder explorar la posibilidad de cultivarlos, que sentó un precedente para que la industria salmonera hoy en día exista tal como es en nuestro país. Y Luis Cousiño también fue uno de los importadores y de las primeras técnicas de cultivo de eucalipto,
porque como la fuente de la riqueza de la familia Cousiño derivada de la industria del carbón, ellos necesitaban el eucalipto para poder, por ejemplo, hacer los túneles y poder realizar las actividades. De manera que tanto Isidora Goyenechea como Luis Cousiño, quienes formaron parte de la familia que da forma a este lugar que es el Palacio Cousiño, tienen que ver mucho con las industrias extractivas como se conocen hoy. Hoy en día este Palacio Cousiño tiene una galería de arte en su subterráneo donde antiguamente estaba la cava y se accedió mediante la Municipalidad de Santiago a poder ocupar este lugar para esta experiencia situada, para poder realizar una propuesta de montaje a través de 2 módulos en los cuales pudieran participar quienes visitaban este lugar. Es así como luce la galería usualmente. Se propuso la instalación de 2 módulos que configuran 2 experiencias distintas, una relacionada con un episodio ambiental que es el derrame de licor verde en el río Cruces Valdivia, con un documento base para todo lo que se describió con anterioridad, que era una sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema, y por otro lado otro módulo que habla acerca del ensilaje de salmones en los fiordos de Magallanes, con un documento de origen que era una resolución de calificación ambiental para la fabricación y el prototipado se realizó con algunos elementos de acrílico, parlantes, elementos metálicos y también retroiluminados para poder disponer de una experiencia de montaje tal como aparece acá en la imagen. Aquí aparecen la reinterpretación, por decirlo así, artística de estos elementos que en realidad fueron concebidos originalmente para moler o para participar de esta industria que finalmente termina configurando el daño ambiental y que terminan luciendo de esta manera en un ambiente expositivo, junto con los dispositivos que hacen posible la interactividad y que esto suene para las personas. Y aquí hay algunas imágenes del montaje. Resulta que además para la experiencia resultó muy interesante que esta galería sirve para que los colegios de la comuna y de otras comunas puedan ir a conocer instalaciones de arte, de manera que se propuso el poder formar parte de las guías o de las moderaciones para que estudiantes de liceos de la comuna pudieran visitar esto y pudieran interactuar con las muestras. Aquí hay un video que describe cómo fue la experiencia con algunos de ellos y que finalmente terminó como parte de las conclusiones de la investigación generando distintas buenas retroalimentación respecto a cómo les genera sorpresa, ¿no? Muchos de ellos conocían la inteligencia artificial y su manera de mostrarse a través de ChatGPT, a través de imágenes bellas, pero pocos de ellos pensaban en sus implicancias ambientales, pocos de ellos pensaban en los casos que allí se exponían y mucho menos reparaban en que el lugar que estaban visitando formaba parte de esta retórica. De hecho, alguna de las conversaciones más interesantes fue con los moderadores de ahí existentes, quienes llevaban mucho tiempo guiando a personas, pero que eh, desconocían esta historia. Y esta experiencia finalmente también investigación fue mostrada en el Congreso de Cultura Proyectual, en donde se habló en la mesa de inteligencia artificial acerca de esto. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, estas son las dos charlas de investigación de hoy. No sé si habrá pregunta, comentario. Llegamos ya a las 3. Fue bastante largo toda la clase. No hay ni pregunta ni comentario. No parece por ninguna sección. Ok. Entonces, podemos despedirnos y esperamos que han sido unos insumos para seguir usted con su trabajo de investigación. Entonces, nos despedimos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, gracias. A ustedes.